tardes, bienvenidos a Visión Global, con la mirada puesta en este lunes negro, o más bien lunes rojo, porque ha sido el color que ha predominado hoy en la sesión europea y el que sigue predominando en la sesión estadounidense. Un día marcado sobre todo por la incertidumbre respecto a las tensiones geopolíticas que escalan entre Rusia y Ucrania, y además con la mirada puesta también en la reunión de 2 días de la Reserva Federal que comienza mañana y que culminará el miércoles. Conoceremos más detalles sobre el inicio del ciclo de subida de tipos de interés en Estados Unidos. En palabras de Jerome Powell, va a ser a partir de nuestras 8:30 de la tarde este miércoles. Pero como decimos, hoy los temores a una guerra en Ucrania ante la presión rusa en sus fronteras se ha trasladado a los mercados. Hoy el viejo continente ha cerrado, como decimos, en tono rojo generalizado. Las principales plazas se han visto mermadas por las principales preocupaciones por parte de los inversores. El K40 se ha dejado un 3,9%, el DAX un 3,8% en 15.011 puntos, salvando por los pelos los 15.000. El FTSE de Londres ha retrocedido un 2,6%, ha sido el que menos ha caído en la sesión entre las principales plazas. El MIB del italiano 4% abajo y el IBEX 35 un 3,18% a la baja, 8.417,8 enteros, salvando los muebles en los 8.400. En el Eurostoxx 50, el índice de referencia en Europa, las caídas han sido superiores al 4% en 4.054,36 puntos. Dentro del IBEX 35, hoy solo 2 valores han cerrado en positivo. Siemens Gamesa con un rebote del 1,78% y Telefónica, que finalmente ha cerrado con una subida del 0,46% en 4,02 euros. En el lado de las caídas, todos los demás valores, 33 valores en negativo, con Grifols a la cabeza, 7,5% abajo, 15,36 euros. Acerinox se ha llevado una caída del 7,4%, IAG más del 7% y ArcelorMittal, otra acerera, 6,6% de caída. Como decimos, sesión teñida de rojo en el viejo continente y seguimos viendo esa misma tónica también en Wall Street, con un Dow Jones que se deja más de un 3%, un Nasdaq que retrocede un 4,8%, 13.740 puntos y el Standard & Poor's 500 con descensos hasta ahora del 3,8%. Es el momento de saber cómo está yendo la sesión bursátil mexicana y lo hacemos como siempre, como todas las tardes, con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estamos? Bueno, pues efectivamente aquí nos hacemos la diferencia. En principio, el tipo de cambio pues está manteniendo con ligera erosión, depreciación precisamente por 20.67 pesos por cada dólar, lo cual recordemos que el día viernes... pues cerramos con 20.40 por cada dólar aquí en México. Y bueno, el Brent pues se mantiene en $85 por barril. Importantísimo, pues en el terreno del índice de precios y cotizaciones, estamos con 3.49 a la baja. Efectivamente, creo que estamos haciendo la par igual que allá en Europa. Los principales tickets que están bajando, bueno, pues es Cemex con los volúmenes con 9% a la baja, Megacable con 6.92 a la baja, Alfa con 6.80 a la baja, todo esto en un mix de industria de la construcción, la industria pues de telecomunicaciones y la industria de la transformación precisamente, pues vaya, estamos en terrenos negativos. Los mayores volúmenes en los cuales se están detectando salidas es en Cemex, precisamente, América Móvil, que es la que mayor ponderación tiene dentro del índice de precios y cotizaciones, que es la parte de telecomunicaciones, y la parte de consumo con Walmart México con 1.74 a la baja. Efectivamente, en la parte de alzas, pues no tenemos ninguna alza dentro del índice de precios y cotizaciones. Lo que más se acerca a terrenos positivos es América Móvil. Y bueno, en la parte fuera del índice tenemos ligeras crecimientos, sobre todo que recordemos que no son los de mayor bursatilización estas empresas, como por ejemplo Grupo restaurantero, que es CMR, que está con 9.68 a la alza. Recordemos que no está dentro de este índice con mucha bursatilización. Y bueno,
pues la verdad es de que muy nerviosos en el tema, puesto que recordemos que el día martes nosotros tuvimos aquí pues sesiones que llegaron a máximos históricos. Hoy pues esos máximos históricos se han erosionado pues totalmente, mi querida Marta. Y la verdad es que también un tema que nos atañe es la parte del COVID, y que ahorita pues nuestra experta en este tema nos va a hablar más detalladamente. Y adelante, Marta, por favor. Muchas gracias, José Ricardo, por ese repaso. Como bien decías, unos máximos de la semana pasada que se están borrando. Bolsa Mexicana, que también está operando con pérdidas este lunes, pues lastrada por, como decíamos, esas tensiones que están escalando en cuanto a Rusia y Occidente sobre Ucrania. La posibilidad, además, de una política monetaria más agresiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que vamos a conocer el mensaje definitivo el miércoles. Son algunas de los principales focos de tensión, de incertidumbre que tenemos hoy sobre la bolsa, pero como decías, ¿no?, otra de las tensiones, de los temores, de las preocupaciones que siguen desde hace 2 años, por desgracia, pues son las relativas a la crisis sanitaria. Vamos a poner el foco a continuación en cómo está evolucionando la pandemia en México, y lo hacemos con Lourdes Mota, es especialista en salud pública. Lourdes, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Visión Global. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes y allá en España, y buenos días en México. Muy buenos días para ti, Lourdes, para ti, para José Ricardo, como siempre. Empiezo lanzando la primera pregunta, ¿no?, para conocer también desde España cómo estáis viviendo vosotros en estos momentos la pandemia. ¿En qué punto se encuentra México en cuanto a número de contagios? Bueno, lo cierto es que, como está sucediendo en muchos países del mundo, Omicron llegó con todo. La semana pasada hubo 2 días seguidos en los que se rompió el récord, lamentablemente, de contagios, y esto hablando únicamente de las cifras oficiales. Llegamos a 50,000 y al día siguiente a 60,000 casos nuevos en un solo día. Esto para mucha gente, el Omicron lo ven como que, si bien tiene una más alta tasa de transmisión, que se ha llegado a comparar con el sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas que tenemos, también se le ha llegado a decir que la cursa uno como si fuera una gripe fuerte. Esto no es cierto, si bien hemos visto sí que tiene un desarrollo más corto que el de otras variantes de relevancia para la OMS. Lo cierto es que sigue siendo una enfermedad de gravedad, que sigue provocando muertes, y tenemos claros números de que se ha incrementado radicalmente la ocupación hospitalaria si la comparamos con algunas otras semanas. Y esto, bueno, pues es preocupante, porque también, como decíamos, ya hay defunciones, no es una gripe grave, y estos son únicamente los números oficiales. El gobierno ha llamado a toda la gente que tenga una gripe en estos momentos a que se quede en casa. No hay pruebas gratuitas para todos. Entonces, estos números son de las pruebas que han llegado a las autoridades, pero podemos imaginarnos que las cosas están mucho peor, tanto en el número de casos nuevos diarios, como la ocupación hospitalaria, el porcentaje de ocupación hospitalaria, y por supuesto el caso de las defunciones. Y al mismo tiempo, ante esta situación económica que se va haciendo más compleja, como ya se explicaba, hay una resistencia muy fuerte del gobierno de volver a llamar a que la gente deje sus actividades. Entonces, estas semanas, hasta el viernes, por lo menos en la Ciudad de México, que tú sabes que es la más poblada del país y de gran parte de la región, pues se había mantenido en verde. Esto cambió hasta el viernes pasado para pasar en semáforo amarillo, lo cual tampoco significa muchos cambios, solo reducir al 75% del aforo en restaurantes y en lugares públicos, el cual no se detiene. Lulú, precisamente una pregunta, y va a ser muy dura. ¿Estamos a expectativas de una nueva ola? ¿Alcanzaremos esta semana una nueva ola, lo máximo? Ya estamos dentro de una nueva ola.
La pregunta es si ya llegamos al pico de la ola y no, no es así. Un punto que es muy importante y que debemos tener en cuenta es que el día de hoy estaba marcado para muchos colegios como el día de vuelta. Uh-huh. Ya habían regresado los colegios públicos y ahí empezamos a ver muchísimos casos en niños y profesores. Y no solo en niños de menor edad. Yo cuento aquí muy claro el caso de una compañera experta en salud pública que se había cuidado muchísimo y que regresó la semana pasada a dar clases a la Facultad de Medicina, y a pesar de tener todas obviamente todas las medidas, fue contagiada por sus alumnos. O sea, había aguantado todo este tiempo, pero fue contagiada por sus alumnos teniendo las 3 vacunas, lo que hizo que lo pasara mejor. Esto es, y también por lo que están diciendo que es una gripe, ¿no? Pero el caso ya de los colegios públicos con niños en situaciones muy graves, hay que tenerlo en cuenta. Y el día de hoy, como te decía, van a regresar muchos colegios privados. Muchos han tomado la decisión de regresar en un esquema híbrido, es decir, en el que algunos niños se quedan en casa y otros irán a la escuela. Pero justo por la tasa de transmisión que tiene esta variante, es muy probable que otra vez, aunque se tomen todas las medidas, empecemos a ver casos, y en los casos que ya se han presentado, muchos, a pesar de no haber regresado a los colegios, han empezado por niños menores que no tienen la vacuna en México y que han sido quienes han contagiado al resto de la familia. Entonces, esto lo vamos a ver cómo crece en las próximas semanas, y seguramente será entonces cuando veamos un pico que apenas podemos empezar a imaginar. Creo que sí va a ser una situación preocupante, viendo esos números récord que se alcanzaron la semana pasada, aún sin tener una actividad educativa completamente de vuelta después del nuevo año. Lulú, precisamente sobre la vacunación de los niños, ¿cómo estamos en México? ¿Hay indicios para la vacunación de menores? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Y vaya, también en los esquemas de vacunación de refuerzo que le están mencionando ahorita, ¿cómo estamos en edades de ese nuevo refuerzo? Bueno, en el refuerzo ahí va, la gente lo está buscando, está yendo a recibirlo. En el caso de los menores, como tú sabes, hay no hemos logrado, como en otros países, que se acepte vacunar desde los 6 años. Hay países en donde ya se está incluso pensando en vacunar desde los 2. Aquí no lo hemos logrado, se está vacunando a la población adolescente hacia arriba, entonces es precisamente ahí donde tenemos el mayor riesgo, ¿no? En los menores, que ya están, digamos, en un sistema escolarizado, o que acuden a guarderías porque sus madres o padres trabajan, que no tienen ningún tipo de protección, y donde, bueno, sabemos que en algún momento al personal docente de todo el país se le puso una vacuna cuya efectividad se ha cuestionado. Ahí es donde en este momento, como especialistas de la salud pública, tenemos que poner ahí toda la atención y seguir peleando, seguir luchando, porque ya hay varias campañas, varias movilizaciones de distintos sentidos de parte de la sociedad civil, buscando que en México también se autorice la vacunación de menores, ¿no? Pero esto dependerá también de la disponibilidad que haya de la vacuna que en este momento se permite utilizar en niños, que es la de Pfizer específicamente. Finalmente, Lulú, tuvimos un caso precisamente la semana pasada y finales de la antepasada sobre Aeroméxico, sobre los contagios que se dieron, cancelaciones, etcétera. La pregunta es respecto a los cuidados que debemos de tener, pues nosotros en México, ¿cuáles serían las situaciones? Tú como experta, ¿habría que hacer cierres, ser más estrictos en algunas cuestiones? ¿Qué tendríamos que hacer para mitigar precisamente esto y que no impacte en la parte económica?
Bueno, absolutamente. Tú tienes escogiste un muy buen ejemplo de lo que pasó en Aeroméxico. Aeroméxico, si tú recuerdas, con las anteriores variantes no había tenido un problema. A mí me tocó conocer de primera mano los estudios que se hicieron para establecer las medidas necesarias y que no hubiera contagios. O sea, lo que nos estamos enfrentando ahora es completamente distinto, entonces las medidas que se venían aplicando ya no son las ideales. Otra vez, en términos de no detener a la economía, no nos dice más el gobierno, pero si no tienen que viajar, no hacerlo. Si hay que viajarlo, de preferencia que sean viajes cortos, durante los cuales ustedes se puedan mantener con una mascarilla nivel quirúrgico y de preferencia con otra de tela que los cubra y ir bien hidratados para que no tengan en el momento que estén en un espacio cerrado, como es un avión, tener que quitarse la mascarilla, que en este momento es lo que más nos puede ayudar, pero como les decía, ya no es una. Son dos y de preferencia que tengan que sí sean efectivamente certificadas como N95 o KN95. Arriba se pueden poner otra, háganlo. Y si no tienen que viajar en avión, en tren, estar en espacios tan cerrados, no hacerlo, porque sí hay mucha mayor posibilidad de transmisión, incluso a través de los ojos. Entonces también mantener el lavado de manos, si se pueden poner unos lentes de sol, también sería esas las recomendaciones que yo les haría, ¿no? Porque de verdad, y lo tengo que decir, no tengo ninguna relación con la empresa, pero Aeroméxico estaba perfectamente bien preparado. Sin embargo, ahora la variante es mucho más contagiosa y tiene características que rebasan el nivel de preparación que tenían como medidas preventivas. Marta, pues así la situación aquí en México. Muchas gracias. Quería aprovechar para lanzarle una última pregunta a Lourdes, y es que teniendo en cuenta las medidas existentes, medidas sanitarias que ya se están aplicando en México en medio de estos repuntes por la variante Omicron, que como bien indicabas está resultando más contagiosa, ¿se están planteando nuevas medidas sobre la mesa? Mira, en este momento, aunque hay mucha gente que lo está pidiendo, el que regresemos al aislamiento, la verdad es que no hay nada que se haya decidido como una cuestión de parte del gobierno, excepto esta invitación a de que en el sentido de que si uno tiene algunos síntomas, bueno, pues se quede en casa. Sin embargo, el quedarse en casa no va de la mano a que le van a enviar a uno a alguien para que le haga la prueba para determinar si efectivamente es COVID. Estamos frente a la variante Omicron y en relación con eso, pues brindar un tratamiento. Esto ha llevado a que mucha gente, la que puede, pues recurra ante estas circunstancias a laboratorios clínicos privados para que les vayan a hacer la prueba en su casa, y en lugar de recurrir a los servicios públicos, pues pagar de su bolsillo el tratamiento, sobre todo en aquellos casos en los que no han tenido que ser hospitalizados. Sí es preocupante esto, se entiende por un lado que la economía ya ha sufrido bastante, pero también es importante decir que en México además estamos viendo un repunte de casos de COVID junto con el de influenza, que no es tan fácil, sobre todo en esta nueva variante, de distinguir. Entonces hay que poder tener pruebas, que ese sería lo que tendría que hacer el gobierno, poner disponibles pruebas en otro momento, como lo hicieron algunas entidades federativas, incluido la Ciudad de México, mandar a casa que se hagan las pruebas y a partir de ahí tomar a los pacientes. Y por supuesto habría que buscar otra etapa de aislamiento. Sin embargo, no vemos que eso vaya a suceder. Hay una resistencia fuerte de parte del gobierno, tanto por el lado económico como por el lado político. El tratar de decir que, bueno, ya vamos saliendo de esto e irlo atendiendo como se vaya presentando.
Pues muchísimas gracias, Lourdes Mota, especialista en salud pública, por acercarnos a la realidad de cómo está evolucionando la pandemia ahora mismo en México. Y como bien me indicabas, está resultando muy difícil en estos momentos discernir entre los síntomas de esta variante Omicron respecto a lo que conocemos como la gripe común, ¿no? La influencia que mencionabas. Muchísimas gracias, Lourdes. Y José Ricardo Rangel, como siempre, muchísimas gracias. Conectaremos de nuevo contigo mañana. Nos vemos el día de mañana, Marta. Gracias, Luro. Y nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde con más Visión Global.